Después del culto familiar en la sala, ella salió hacia la antesala y con paso ligero y enérgico alcanzó las escaleras. Arturo Spalding ofreció ayudarla, pero ella respondió: Oh, no, gracias. Soy muy capaz de subir las escaleras por mí misma. Estoy tan activa como cuando era niña. ¿Como cuando era niña? No debiera decirlo. Cuando era niña estaba enferma y débil y con mala salud. Pero ahora el Señor me ha sanado y fortalecido y me siento mejor, mucho mejor que cuando era niña. Casi al final de su carrera, el Dr. Clyde McKay, profesor de nutrición en la Universidad de Cornell en Nueva York, fue introducido a los escritos sobre alimentación y nutrición de Elena White. Se impresionó profundamente y se quedó particularmente intrigado por saber las fuentes de esa información. Preguntó cómo una mujer con casi ninguna educación podía dar consejos de salud tan avanzados para su tiempo. Rechazó la idea de que los había copiado de sus contemporáneos. Después de todo, ¿cómo hubiese sabido cuáles ideas usar y cuáles rechazar de entre la perpleja colección de teorías y consejos sobre salud del siglo XIX? Muchos de los cuales fueron bastante irracionales y han sido descartados desde entonces. Él creyó que Elena tendría que ser una mujer sorprendente, con conocimientos avanzados a su tiempo, para hacer esto con éxito. Después de leer extensamente los escritos sobre salud del Dr. McKay, comenzó a dar conferencias con los conceptos de Elena White a varias sociedades profesionales. Estoy impresionado con la exactitud de sus enseñanzas a la luz de la ciencia de nutrición moderna. A pesar del hecho que sus obras fueron escritas mucho antes de la llegada de la nutrición científica moderna, no existe ninguna guía mejor disponible hoy. En 1865, la Iglesia Adventista había alcanzado una membresía de unos 4,000. Aunque poseía poca riqueza, había sido recordada en la visión de 1863, que la misma tenía una obra sagrada de alertar a otros sobre salud. Pero ¿cómo la Iglesia alcanzaría este blanco? En agosto de 1865, Jaime White se rindió a las presiones y a las cargas de liderazgo de la Iglesia y sufrió un agotamiento en su salud. Su esposa lo trajo aquí a la casa de la ladera, en Dansville, para ver al Dr. Jackson, donde fue tratado por unos 3 meses. Los White tuvieron una oportunidad de observar los principios de la reforma pro salud en práctica y encontraron mucho que alabar. Pero descubrieron que algunos de los principios de curación eran contrarios a las enseñanzas de Jesús. En verdad, recibieron algunos consejos médicos que podrían haber sido fatales en el caso de Jaime White. En diciembre, Elena decidió retirar a su esposo de la institución de Dansville y viajaron a Rochester, en el oeste del estado de Nueva York. Muchas oraciones fueron elevadas allí por la salud de Jaime White, y en la Navidad de 1865, Dios respondió al darles un extraordinario regalo de Navidad. Elena White recibió una visión, donde le fue mostrado que la Iglesia debería comenzar con su propia institución de salud, para aquellos que deseaban aprender cómo cuidarse para prevenir enfermedades. En el siguiente año, una vieja casa remodelada fue comprada al oeste de Battle Creek, Michigan, quien en ese entonces era un próspero pueblo industrial con una población de 5,000. Conocido como el Instituto Occidental de la Reforma Pro Salud, abrió sus puertas en septiembre de 1866 como el primer centro médico adventista del séptimo día del mundo. Circulares anunciando la institución declararon que ningún tipo de droga sería administrado. Solo métodos naturales de curación como el agua, el aire, la luz, el calor, la alimentación, el sueño, el descanso, la recreación, etc., serían empleados. La alimentación significaba una dieta estrictamente saludable, consistiendo de frutas, granos y vegetales. En 1875, el Dr. Juan Hervey Kellogg, que recién se había graduado del prestigioso Colegio Médico del Hospital Bellevue en Nueva York, fue empleado por el instituto.
Había sido alentado y ayudado financieramente en su carrera médica por los White. El año siguiente, a los 24 años de edad, fue nombrado superintendente médico del instituto, posición que ocupó durante los próximos 67 años. En 1877, el instituto vino a ser el Sanatorio Médico Quirúrgico de Battle Creek. Fue en el mismo año que Louis Pasteur presentó su teoría del germen a la Academia Francesa de Ciencias. El prestigio de la medicina estaba a punto de experimentar un cambio, y el Dr. Kellogg jugaría un papel importante. Cuando la reputación del sanatorio se expandió, se agrandaron considerablemente los edificios, y para 1885 era la institución de ese tipo más grande del mundo. A fines de los 1890, el personal contaba con casi 1000. Kellogg llegó a ser muy conocido como administrador, doctor, cirujano, autor, conferenciante, inventor y fabricante de alimentos. Porque leía mucho y viajaba a Europa para estudiar con los doctores sobresalientes de allí, estaba al tanto de todos los últimos adelantos en el conocimiento médico. Fue el autor de casi 50 libros, con una publicación de más de 1 millón de copias. Algunos fueron las primeras obras científicas autorizadas que se publicaron en América en sus campos respectivos. Fundó un colegio de medicina y en su vida realizó más de 22.000 operaciones quirúrgicas. La última cuando tenía 88 años de edad. Sus cirugías eran tan perfectas que la cicatriz de Kellogg llegó a ser una marca de fábrica. Condujo más de 5.000 conferencias públicas a cientos de miles de americanos. Vestido de blanco, regularmente hablaba con el sanatorio sobre los últimos progresos médicos y el sistema de vida saludable que promovió siempre. Inventó muchos tipos de aparatos para tratar a los enfermos, incluso este caballo mecánico. El presidente Coolidge usó uno para su ejercicio diario en la Casa Blanca. Algunos de sus inventos todavía están en uso alrededor del mundo hoy día. ¡Vamos, chico! Kellogg también produjo variedades de alimentos de salud, incluso los copos de maíz que cambiaron el hábito de desayunar de millones. Después del desastroso incendio que destruyó el sanatorio en 1902, Kellogg determinó reconstruirlo más grande y mejor, aunque esto era contrario a la advertencia de Elena White y otros líderes de la iglesia. Su nuevo sanatorio todavía existe en Battle Creek hoy, pero es propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Su pórtico y entrada impresionantes acogieron a muchos que vinieron a Kellogg para tratarse y aprender sus consejos sobre salud. Aunque más tarde abandonó la iglesia, siguió defendiendo sus principios de salud. Famosos que lo visitaron durante sus más de 60 años de superintendencia incluyeron el industrial y financista Juan D. Rockefeller Jr., el autor Jorge Bernardo Shaw, el inventor Thomas Edison, el escritor soviético León Tolstoy, el explorador de las regiones polares Raúl Amundsen, la primera mujer en viajar sola a través del Atlántico, Amelia Earhart, y el presidente Guillermo Howard Taft, que está registrado como el paciente número 100.000. En 1891, le preguntaron a Kellogg cómo el sanatorio de Battle Creek era capaz de estar 5 años adelantado al resto de la profesión médica. Kellogg respondió que si algo nuevo aparecía, instantáneamente lo adoptaba si concordaba con la filosofía y los principios de salud promovidos por Elena White. En 1901, se informó que 27 sanatorios adventistas y 31 salas de tratamiento estaban en funcionamiento no solo en los Estados Unidos, pero también en Suiza, Dinamarca, Inglaterra, Alemania, África del Sur, India, México, Australia, Nueva Zelanda y en las islas del Pacífico. Elena White vivió en Australia desde 1891 a 1900. Durante su estadía fomentó el establecimiento de salas de tratamiento que fueron operadas inicialmente en Ashfield, en los suburbios de Sydney, por 2 enfermeras que se habían entrenado en Battle Creek. Más tarde, el lugar se cambió para Summerhill, donde llegó